Es periodista, integrante de Red Rural, presidente de Agrositio. Es un gusto recibir en este escenario a Ricardo Bindi. Gracias, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Es periodista, conductor de Melo junto al campo en AM 550 Radio Colonia y también conductor de Nuestra Tierra. Recibimos a Juan Martín Melo. Gracias, Juan Martín, bienvenido. Es periodista de Radio 10 y de C5N, director de AgroLink Web. Es un gusto recibir en este escenario a Daniel Aprile. Gracias, Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a presentar a los imaginadores de este panel de agro. Abogado y procurador, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, recibimos al imaginador Sergio Buso. Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores de la Nación, un gusto tener en este escenario a Alfredo De Angeli. Abogado, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, recibimos al imaginador Gilberto Alegre. Licenciada en Trabajo Social, presidenta de la Comisión de Economías Regionales y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados Nacional. Es un gusto darle la bienvenida a Miriam Juárez. Licenciado en Economía, economista jefe de FADA, especializado en políticas agropecuarias y agroindustriales. Recibimos a David Miazo. Señoras, señores, el panel de agro. Bien, bueno, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿Estamos? ¿Bien? No. ¿Falta sonido? Hola, hola, ahí estoy. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, muy buenos días a todos. La realidad es un gusto, le agradezco a FADA. Ya habíamos estado en el 2015 acá, desde alguna de estas trincheras, y estar en un lugar como este, con más de 2.800 personas que se inscribieron, y desde ayer es realmente impactante. Cuando uno está en los medios, lo que intenta hacer es tratar de transmitir las cosas que uno ve acá. Cada uno de los que estamos en los medios hemos intentado ayer de hacerle llegar a más gente que hay acá. Y se produce algo que por ahí cuando uno se pone a reflexionar es interesante, que Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Es como que si uno analiza 2015 o 2017, fuimos pasando de agropecuario a desarrollo de Argentina. Fuimos pasando de temas que tenían que ver más con lo agropecuario a imaginar lo que podemos llamar anillos concéntricos, ¿no? Anillos concéntricos es expansión. Del campo de repente a la agroindustria, de la agroindustria a la sociedad, de la sociedad a la educación, porque lo que vimos ayer es que tener personas no educadas es complicado. Tener 1.100.000 chicos que ni estudian ni trabajan es complicado. Tener 30% de pobreza, que lo hemos escuchado también, pero todo eso, por supuesto, requiere de acciones concretas y de cosas concretas. Y en realidad hay una palabra que me parece que es medular, los que estamos por ahí a lo mejor en todos estos nuevos medios la tenemos muy clara, que es comunidad. Comunidad, ¿no? Comunidad social, comunidad de gente que se informa. En este momento hay un montón de gente que nos está viendo de otros lados y nos va a ver después. Y esa comunidad tiene que ver con compartir y con comunicar, ¿no? Así que yo tengo este celular en mano, no porque sea un fanático, sino porque sí soy fanático de algo que tiene que ver con mostrarle a la gente y compartir a la gente que estamos. Así que si me acompañan, y ustedes también, le vamos a mandar a la gente a través de las redes sociales una selfie, una clásica selfie de este grupo, ¿sí?
todos acá, porque lo impactante es que la gente vea que los que estamos acá de agro... Ahí estamos. Ojo que la selfie de la selfie garpa más. Vieron que la selfie de la selfie garpa al doble, así que yo les doy tiempo al que quiera sacar. ¿Estamos todos? ¿Bien? Sonrían. Ustedes de atrás también sonrían. Algunos si quiere salude, muéstrenle a la gente que estamos con todo acá. Bien, ahí, otra. Ahí está. Muy bien, porque esto lleva un arroba, lleva un link, ¿no? Lleva un Facebook, lo que ustedes quieran, los chicos en Instagram, pero... No logré que la gente se pare, como hiciste vos ayer, pero por lo menos logramos agregarle... Eso ya... Pero yo arranqué al principio, vos no hiciste parar después de una hora. Bueno, es un gusto estar acá. Vamos a arrancar con un tema que me parece que es transversal a todo lo que hacemos, que toca lo productivo, lo social y lo ambiental. Esto que hablamos tanto, productivo, social y ambiental. ¿Cómo se llama esa palabra? Sustentabilidad. Fanny, vos me lo dijiste, ¿no? Mirá, Fanny, ¿cómo está? Fanny... Ah, ahí atrás. Bien, sustentabilidad. Entonces, David, ¿me ayudás a desglosar un poco este concepto, ustedes que lo tienen estudiado? Sí, cómo no. Vamos a pedir a Control que pongan la placa de sustentabilidad. La idea es mostrar algunos de los temas que se trabajan en FADA. La sustentabilidad para la producción, para todos los sectores económicos en realidad, pero para la producción agropecuaria es algo muy importante. Acá tenemos algunos indicadores. El país tiene 1,5 hectáreas de oleaginosas, 1,6, por cada una de gramíneas. Esto es importante por la rotación. Se reponen 1/3 de los nutrientes que se extraen. Esto es un desafío para el campo argentino. Y se aplican, y acá viene donde se introducen las necesidades de aplicar bien 2 unidades, ya sea la formulación en litros o en kilos, de fitosanitarios. Entonces, la sustentabilidad, para poner el primer tema, es uno de los desafíos que tiene el campo argentino para con el resto de la sociedad, porque ya genera dólares, ya genera empleo, y ese es su desafío. Lo interesante cuando uno piensa en esto es que abarca fronteras que tienen que ver mucho con los 3 poderes, con la República, ¿no? Porque estas cosas no salen así nomás. Y acá donde aparece la República, la fuerza de la República, y en eso, entre los 3 poderes, 2 que son fundamentales en esto, es el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, lo interesante de este panel es que acá tenemos 2 diputados, un senador de la Nación, un tipo que viene del campo, y un ministro, el ministro de Córdoba. El ministro de la provincia de Buenos Aires lamentablemente no pudo llegar, lo hubiéramos tenido también, y en un ratito está llegando con políticas nacionales el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria. Entonces lo tenemos bastante bien armado al panel para entender que la República en estos 2 poderes, cuando piense en sustentabilidad, ponga los pies sobre cosas sólidas. Sergio, ¿me ayudás vos en la provincia? Porque ustedes han trabajado muchísimo. Hace un rato tu equipo de Secretaría de Agricultura ya me puso un app. En el app yo puedo poner el campo, me lo geoposiciona, me dice a ver si tenés tanta hectárea, si tengo mezcla de gramínea. Ustedes están trabajando mucho en esto. ¿Qué significa para la provincia sustentabilidad? Y mucho. Primero, buen día. La verdad que es un gusto para, en lo personal, estar compartiendo este congreso tan plural, tan participativo, y sobre todo con gente que lo organiza como la fundación, que realmente es un orgullo para Córdoba y para el país. Así que no hace falta que yo les reconozca, creo que la gente con la participación le está reconociendo el esfuerzo. Pero yendo al tema puntual que me planteaba Ricardo, creo que precisamente nosotros hemos trabajado mucho en este tema y hemos logrado, y hoy lo decíamos a la Comisión Directiva de FADA, ponernos de acuerdo en políticas públicas vinculadas a este aspecto y a este objetivo que es la sustentabilidad. Y precisamente empezábamos a hablar de las buenas prácticas agropecuarias, de que el campo tiene que hacer bien las cosas, que el productor tiene que hacer bien las cosas. En este concepto de pensar de que el productor o el dueño del campo, el que produce, tiene prestado de nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, el campo. O sea, lo tiene prestado y por eso tiene que plantear que la preservación y la conservación de los recursos tiene que ser en la agenda algo fundamental. Ahora, ¿qué cosas hacemos para que nosotros podamos lograr ese objetivo? Y ahí aparece este programa de buenas prácticas que surge de un concepto que muchas veces se venía desarrollando en distintos foros, en distintos lugares donde se hablaba de este tema, pero nunca se había planteado una política pública vinculada en este aspecto. Por eso que quisimos
empezar a buscar qué otras provincias lo habían hecho, o qué otros países hermanos, y la verdad que nos costó mucho trabajo porque, salvo en algunos aspectos puntuales, creo que en Entre Ríos había algo vinculado a la conservación de suelos, no encontramos. Pero tomamos este desafío, el gobernador también tomó este desafío, puso recursos el año pasado para este presupuesto de este año, 70 millones de pesos para estimular y bonificar las buenas prácticas agropecuarias. Así que eso es una política, un programa de libre adhesión. Ayer hemos lanzado el Consejo Consultivo, que es un entramado de instituciones, desde las universidades, las entidades, el INTA, que ha trabajado mucho con nosotros, los intendentes, los legisladores, y estamos saliendo a la cancha, buscando aliados, porque creemos que si hacemos las cosas bien, seguramente este objetivo de sustentabilidad va a ser mucho más posible y mucho más viable. Gracias, Sergio. Bueno, yo voy a molestarlos un poco, en todo caso, los legisladores, porque cuando uno habla de sustentabilidad, lo primero que piensa es en el productor y en qué manera puede hacer más sustentable su propia actividad, y nadie más que el productor agropecuario sabe que tiene que cuidar su propio recurso porque es su propia herramienta. Sí, es decir, es un negocio. Sí, es un negocio y es su tierra y nadie mejor que él para cuidarlo. Ahora, en todo caso, del Estado o desde el ámbito legislativo también hay que generarle esas herramientas para que se pueda llegar a hacer. Es decir, la primera medida que toma Macri en cuanto a la quita de retenciones apunta directamente, más allá de mejorar el esquema de rentabilidad, a básicamente promover lo que es la rotación de cultivo, digamos, una cuestión clave para lograr ese objetivo que clavaba recién Sergio en cuanto a la sustentabilidad. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y acá molesto un poquito a los legisladores en este sentido, para que se les dé herramientas al sector productivo para que se pueda lograr esa sustentabilidad, más allá de lo que pueda hacer el Ejecutivo con una medida concreta, digo, económica, desde el ámbito legislativo. ¿Lo enfocamos en Gilberto, te parece? Por ejemplo, Se me ocurre... Presidente de la Comisión Sí, de Agricultura. completamente. Bueno. Se me ocurre, perdón, primeramente, ley de fitosanitarios, por ejemplo, fertilizantes, por ejemplo. Bueno, para molestarlos un poco de no, entrada nomás. por favor, agradezco profundamente. Primero, felicitar a FADA. No solamente por el Congreso, sino por la actividad que realiza de manera permanente, y este Congreso es un emergente de su trabajo permanente de hacer llegar a la ciudad lo que significa el campo. El título que le han puesto a este Congreso realmente es fantástico y el video que lo presentaba lo demuestra, y la oportunidad que me dan a mí también de estar presente, que yo soy un diputado nacional, que soy productor agropecuario, soy de aquí de la región. Soy de General Villegas, aquí en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros cuando hablamos de sustentabilidad no debemos hablar solamente... ¿Para qué hace sustentabilidad en el campo? Tiene que haber sustentabilidad en la rentabilidad del productor. Porque si no hay sustentabilidad en la rentabilidad, es imposible que el productor cuide la tierra. O sea, cuando nosotros veníamos en un proceso de sojización permanente, estaba dado porque las otras actividades no eran sustentables. Por eso, el primer concepto de la sustentabilidad que tenemos que pedir, exigir y tratar de dar es la sustentabilidad del productor, que sea una actividad rentable. Después vendrá, sin ninguna duda, el otro eslabón necesario, imprescindible, que es la sustentabilidad del medio ambiente. Lo había escuchado a De Pablo cuando hablaba, que decía que era preferible hablar con el Ejecutivo nacional, provincial, municipal, y que la Cámara de Diputados era un conglomerado de gente que era muy difícil encontrar decisiones. Y si bien es una conclusión razonable, sin ninguna duda, desde mi humilde opinión, la gran responsabilidad la tiene el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene que marcar el rumbo hacia dónde vamos, y la Cámara es la que tiene, las cámaras son las que tienen que acompañar con los proyectos el rumbo que ha fijado el gobierno. Ahora, este gobierno dictó algunas medidas que fueron saludables para el campo al principio, y hoy en día es medio como que existe un desencanto, porque esas medidas ya no resultan suficientes. La devaluación, la quita de retenciones ya no alcanzan. Hoy la inflación de costos en dólares ha afectado notablemente la producción agropecuaria, y todo lo que se aleja de la zona núcleo empieza a sufrir, digamos, algunas consecuencias respecto de la rentabilidad. Hoy en día se habla que sembrar trigo a más de 400 kilómetros del puerto ya no es rentable. Entonces, esto es un tema que hay que debatirlo dentro del Congreso. Pero el gobierno no está dispuesto a debatir este tipo de cuestiones, razón por la cual el Congreso permanece casi cerrado.
Cuando el periodismo empezó a reclamar las actividades del Congreso, se abrió para discutir algún convenio, que el Tratado de Japón por eliminar el mercurio, que es fantástico, pero era un solo tema para tratar en una reunión, con lo cual se plantearon cuestiones de privilegios para discutir un montón de cosas durante 4 horas. El Congreso no está funcionando. Cuando el gobierno, como decía Séneca, no tiene rumbo, ningún viento nos lleva a ninguna parte. Hoy en día tendríamos que estar tratando leyes importantes en el Congreso, como es el tema de la ley de lechería, como es el tema de los fitosanitarios, como es las leyes de las aplicaciones o las leyes de semilla, pero hoy el Congreso no está funcionando. Entonces, y si no hay un objetivo claro fijado por el Ejecutivo, es muy difícil que en el Congreso se puedan resolver las cuestiones. Yo pertenezco al Frente Renovador. Con Sergio Massa hemos acompañado todos los proyectos que ha planteado el Ejecutivo. Sin ninguna duda hemos hecho nuestros aportes y hemos hecho nuestras necesidades, plantear nuestras necesidades, pero todo se agotó en un muy buen año legislativo, fue el del año pasado. Entramos en disidencia a fin de año con el tema de la ley de ganancias, donde no salió la ley de ganancias, donde quizás nosotros hayamos cometido un error, pero también el gobierno cometió un error, que fue el que no quiso tratar el proyecto de ley de ganancias, y las cosas no salieron todo lo bien que deberían haber salido si hubiéramos estado debatiendo durante mucho tiempo para resolverlo. Entiendo que en este momento estamos en un año electoral y, como decía Pablo, este es un año muy difícil, pero tengamos presente que si las leyes no están saliendo en este momento es porque el Ejecutivo no está interesado en que estas leyes salgan. Nosotros estamos trabajando en muchos proyectos de leyes en el Congreso. Hay muchos proyectos de leyes, como dijimos recién, el tema de la ley de semillas, como dijimos, ahora hemos ingresado una ley de Warren, que también el senador ingresó, tenemos trabajando con temas de ley de lechería, estamos trabajando con una ley de seguros, pero si el Ejecutivo no pone proa claramente hacia dónde quiere ir y hacia dónde vamos, es muy difícil que en las cámaras puedan salir estos proyectos. Alfredo, yo te veo con el micrófono en la mano medio tenso. Me da la sensación, no sé, te vi como que el micrófono, y yo digo, bueno, está o meloneando algo, o está, no sé, si querés hacer algún comentario. ¿Toca a mí? Bueno, ya. Sí. Bueno, primero quiero saludar y felicitar a esta organización. Acá, la verdad es que hacía mucho que no veía tanto gente del sector junto. ¿Será porque llovió o están cosechando? Sí. ¿Será por eso? Sería lamentable. Quiero saludar a los legisladores. Quiero también traer el saludo de los 2 senadores por la provincia de Córdoba, como tanto Laura Rodríguez Machado, que no pudo venir, el otro senador Ernesto Martínez, que me acompañan también, no pudo venir, quieren darle saludo. Así que, y vi por allá un montón de jóvenes, me puso muy contento. Me puso muy contento los jóvenes por la crisis que estamos pasando las instituciones. Y por ahí quería saludar eso, y después, sin duda, si me dan el tiempo, le voy a responder al amigo acá, diputado y presidente de la comisión. Yo digo que ver esta cantidad de gente y productores y exfuncionarios, dirigentes de distintas organizaciones, ojalá esto se empiece a multiplicar, porque hemos caído en eso del vacío de las instituciones, principalmente en las gremiales del campo, y nosotros somos culpables que el otro gobierno pudo llegar y nos llevó casi hasta el precipicio, porque nosotros, el sector agropecuario, tuvimos la culpa. No participábamos, no teníamos tiempo para la política, menos para el gremialismo. Está loco que vamos a ir, mirá dónde llegamos. Y se lo dice una persona que no iba a estar en política. Lo dije y lo firmé un día, no voy a estar en política, mirá dónde estoy. Está a las manos acompañando al proyecto de nuestro presidente Macri, que aunque el amigo diputado por ahí no esté de acuerdo, y es bueno que no esté de acuerdo, lo que sí, ahora hay diálogo, ahora se puede hablar, ahora se puede sentar a una mesa y hablar. Entonces él hablaba de las leyes que no están saliendo, pero hay diálogo. Yo digo, ¿qué es una ley? Es una imposición, es una imposición. Entonces yo hago en la comisión que presido, tengo el honor de presidir, hacemos un debate sobre la cadena láctea, que la gente de FADA fue a acompañar. Y resulta que casi se agarran a trompada los distintos sectores lácteos. Uno quería precio sostén, el otro quería libre mercado. Pero pónganse de acuerdo primero. Si no, vamos por una ley que no va. Entonces, los convocamos 2 o 3 veces y no pudimos sacar nada, pero está
El ministro Burjaire con su equipo está a través de San Martín está trabajando para resolver los problemas lecheros. Ahora, ¿qué queremos? ¿Un país intervencionista o queremos un libre mercado? Y eso está abierto el diálogo, porque las leyes son imposiciones. Y nuestro presidente Macri nos ha dicho sí, pero también tengamos cuidado que venimos de un país que estaba fundido. Y yo a cualquiera de ellos, y a usted, mi querido diputado, yo le entrego un campo con las vacas flacas, sin pradera, con los alambrados rotos, con los puestos, con la gente sin cobrar, y le digo, en 1 año y medio, diputado, ¿por qué no me lo ordena? Y usted me va a decir, no lo puede ordenar en 1 año y medio. Necesito más años. Y eso es lo que le va pasando a la Argentina. Pero tenemos un gobernador, tenemos un presidente que escucha, habla y resuelve. Y hemos sacado leyes, y les agradezco también a los senadores y a diputados, en nombre del presidente, que responsablemente le han dado la gobernabilidad. Porque hasta la fragata Libertad nos embargaron, porque no había que pagarle a los soldados. Hasta la fragata Libertad nos embargaron. Hoy podemos empezar que el mundo nos mire distinto. Sin duda que hay un montón de problemas que resolver. Sí, muchísimo. No nos van a alcanzar 4 años. Sin duda el otro gobierno va a tener que seguir resolviendo problemas. Pero yo estoy contento porque ahora tenemos una política transparente, un presidente que dice la verdad, y en el Congreso, eso creo que usted me va a la derecha, se debate. Nosotros somos 72 senadores, somos 15 de Cambiemos, y agradezco a los senadores de la oposición que institucionalmente, responsablemente nos han dado las leyes que necesita nuestro presidente para la gobernabilidad. Ahora, cuando hablamos de leyes que llevan presupuesto, pero por supuesto si tenemos un país fundido, ¿qué vamos a meterle presupuesto? A mí me encantaría sacar la ley de fertilizante, pero cuando voy le digo, che, tenemos que poner 500, 600 millones de pesos, y dice, esperá, el país no está, tenemos el 30% de pobres que hay que atender, que alguien hizo llegar ese 30% de pobres. Ahora hay que resolver ese problema, el problema educativo, la coparticipación a las provincias. Nosotros es el presidente que más le está devolviendo a las provincias la coparticipación para que se hagan cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, los caminos rurales. Ahora estamos trabajando también en un seminario para ver cómo podemos meter en el presupuesto 2017 para el 18, en la ley de leyes, un fondo específico para los caminos rurales. Hay chicos, no hablemos de producción, hablemos de los chicos que pierden días de clase. Yo vengo de una provincia que tenemos casi el 20% de la población vive en el campo. Hoy no tuvieron clase, ayer tampoco. ¿Por qué? Porque no pueden llegar los maestros. Entonces, estas cosas sí, sin duda el gobierno nacional va a tener que poner dinero ahí. Porque tenemos que hablar de la educación, porque si no siempre vamos a tener el 30% de pobres si no nos ocupamos de la educación y de la formación para que la gente esté. Yo por ahí soy un poco efusivo, discúlpeme, diputado, pero tengo que salir a defender a mi presidente porque podemos cometer errores, pero por supuesto que no vamos a cometer errores. Y que el Congreso está un poco parado, y sí, a lo mejor sí, pero sabemos que tenemos minoría también, que somos minoría y que tenemos que acordar leyes para poner una ley en recinto, hay que acordarla, porque si no volvemos a hacemos la demagogia. Después nuestro presidente tiene que pagar el costo político de vetar una ley porque no se puede sostener. ¿Cuántas leyes tuvo que vetar que llevaban presupuesto? Porque la mayoría nos imponían y votaban las leyes. Y después el dinero ese no lo es del bolsillo del presidente, es de todos nosotros. Y el presidente lo único que hace con su equipo económico es administrar los fondos que ponemos nosotros a través de los impuestos del IVA, impuestos a las ganancias, bienes personales, es administrar los fondos. Nada más, no es un capricho político que no queremos sacar una ley. Tenemos que ser responsables, y en eso yo entiendo también que todos somos responsables. Y yo, un día, cuando bajan las retenciones en Pergamino, me invita el presidente, me pongo al lado, y eso va una para nosotros, no digo que todos. Le digo, Mauricio, decile que a los gringos que le vamos a bajar las retenciones, pero que paguen los impuestos. Bueno, dice Mauricio así, dice, como dice De Angeli, tiene que pagar los impuestos. Mirá, voy en Corso Gualeguaychú, viene una mujer de acá de Córdoba, no sé qué. De Angeli, estoy enojado con usted, me decepcionó. ¿Por qué? Porque le dijo al presidente que tengo que pagar los impuestos. Y seguro que tenés que pagar los impuestos. Seguro que hay que pagar los impuestos. Después sí, con la participación tuya, ve dónde van los impuestos. ¿A dónde van? Si los roban o van a educación o a salud o a camino.
Esas son las cosas que tenemos que hacer. Y eso se hace de la participación. Ay, disculpame, me fui al diablo. Y también le voy a decir, el otro día me llama por teléfono, el abuelo de él era amigo de mi padre, me llama y dice, Alfredo, senador, sí, senador. Che, dice, yo soy fulano, tal, ah, sí, cómo no. ¿Qué tal va? Bien, che, te llamo, vos sabés que me cayó la FIP. Bueno, le digo yo, la verdad soy senador, pero bueno, veo qué puedo hacer. Pero esto es como el médico, si no me contás toda la verdad. Dice, no, yo sé que compré boletas truchas y ahora me cayó. ¿Y no estás preso todavía? Tenés que estar preso, hermano, tenés que estar preso. No puede ser así, a eso tenemos que ir. Sí, bueno, disculpame. Bien, muy bien, muchas gracias. Otro de los grandes temas que me parece que es de los que tenemos que elaborar dentro de estos anillos de un campo que va pasando hasta la bioeconomía, hablando, ¿no? Como diría Vilensky, lo que viene hacia adelante es el empleo, ¿no? El empleo me parece que es un tema clave. 2.700.000 personas trabajamos en lo que se puede llamar el campo y la agroindustria, pero si pensamos que hay 2 millones de empleados estatales que en realidad no tendrían ubicación, pensamos que hay todavía gente que no está trabajando, y pensamos en ese 1.100.000 chiconini, y uno dice, bueno, generar empleo genuino va a ser clave, ¿no? Así que le voy a pedir a David que nos muestre un poco los números de FADA, y te voy a pedir a vos, que justamente le preguntéis a la dama, a la diputada, sobre me quedé pensando en una palabra Pero que... quiero opinar sobre la sustentabilidad. Sí, también. Porque, bueno, claro... ¿Querés hacer Sí, solamente una introducción. Sí, por supuesto. Usted preguntó, buen día a todos, discúlpenme, y muchas gracias, FADA, por esta posibilidad. ¿Qué podemos hacer como poder legislativo? Yo ampliaría la pregunta, ¿qué podemos hacer como clase política por la sustentabilidad? Así como el campo argentino y las entidades promocionan las buenas prácticas agrarias, nosotros tenemos que promocionar las buenas prácticas políticas. Y ahí vamos a contribuir a la sustentabilidad. ¿Qué es una buena práctica política? Es auspiciar gobiernos abiertos. ¿Qué es eso? Es auspiciar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Si nosotros todos los poderes, y cada uno desde el metro cuadrado que ocupa, trabaja por la sustentabilidad social, nos va a ir mejor. Porque la clase política, sea del partido que sea, y ocupe el lugar que ocupe, tiene que entender que es un administrador de la cosa pública. Es un mero administrador de la cosa pública, no es el dueño. Y cada tanto tiene que rendir cuenta y no se tiene que molestar cada vez que le piden informe. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Esto, buenas prácticas políticas, imitando a los buenos productores agropecuarios cuando hacen buenas prácticas agrarias. Muy bien. Buenas. Ahí tenés otro indicador, David. Claro. Buenas prácticas políticas ligadas a la transparencia, ¿no? Ese es el desafío. Me quedé pensando en una palabra que mencionó Alfredo, que es el tema de participación. Y hoy estamos en un evento que lo organiza FADA, cuyos integrantes se conocieron en un piquete, en la protesta, en el año 2008. Alfredo fue uno de los protagonistas de la protesta del 2008. Ojalá que no volvamos a ese escenario de tanta confrontación, pero los integrantes de FADA también decidieron participar, formar parte de la toma de decisiones, se comprometieron, y ojalá que ese compromiso de los integrantes de FADA, de Alfredo y de muchos otros productores, ciudadanos, contagie a todos ustedes, porque el cambio lo tenemos que hacer entre todos. El cambio está instalado de alguna manera, hay que hacer un cambio profundo en la Argentina, un cambio cultural, pero el cambio lo hacemos entre todos. Y me parece que tenemos que asumir ese compromiso, tenemos que involucrarnos, tenemos que participar, y estoy convencido y estoy esperanzado que el cambio va a llegar. Mencionó a los jóvenes, Alfredo, y seguramente esos jóvenes van a poder observar ese cambio. Tenemos que trabajar en ese cambio que beneficia a las próximas generaciones. Pero volviendo al tema de la sustentabilidad, volviendo al tema de las buenas prácticas agrícolas, Alfredo, preguntarte a vos, no en tu rol de senador, en tu rol de productor agropecuario, ¿por qué le cuesta tanto al campo argentino acercarse a la ciudad, acercarse al público urbano y hablar de buenas prácticas agrícolas?
Contar lo que pasa, tranqueras hacia adentro, de cómo se realiza la producción agropecuaria. Digo, porque el público urbano, ¿no? Siempre cuestiona cómo se realiza la producción agropecuaria, ¿no? Es como que le cuesta al campo hablar de buenas prácticas agrícolas. Sí, yo creo que falta información. El campo ahora recién está empezando a tener una buena comunicación. En las ciudades están más informados por toda la parte de Internet. Sin duda ahora se va a tener en poco tiempo, vamos a tener la posibilidad de tener Internet en todas las partes de la Argentina y en los lugares más recóndos. Yo creo que pasa un poco. Y después un poco yo a la cultura. Nuestros abuelos vinieron de Europa con una mano atrás, otra adelante, dos mudas de ropa, un pasaje a la Argentina y se encerraron tranqueras adentro a hacer y a mantener la familia, y el único objetivo de ellos era que no pasara hambre en la familia. Así fue. Y eso nos aconsejaron nosotros que no nos metiéramos en política. De las tranqueras para afuera, otra cosa para adentro. Y nos pasó. Entonces no participamos, no nos informamos, e hicimos la nuestra. Pero el mundo fue evolucionando, fue cambiando, y entonces ahora tenemos que ponernos al tanto de todo eso. Por eso lo importante de los jóvenes y la formación de los jóvenes. Porque algunos ya venimos de vuelta y sin duda vamos a tratar de mejorar las cosas, pero no vamos a llegar. Lo importante es todos esos jóvenes que vi, que sin duda ellos están entusiasmados con un país que el que deberíamos tener tenido, un país que produce 10 veces más alimentos de lo que necesitamos y tenemos el 30% de pobres, chicos que se van a comer. Y no es por falta de alimentos, es por falta de educación. Es por falta de educación, eso lo decía Alberdi, hace 140 años atrás, decía que los argentinos no nos falta alimento, nos falta educación. Y esto es lo que nos ha pasado, y sin duda las buenas prácticas vienen por ahí. Y entonces los gobiernos disfrazadamente le trabaron a las exportaciones, le pusieron restricciones al maíz, al trigo, demonizaban la soja, pero hicieron política para que se siembre más soja. Entonces eso fue que la gente se fue yendo del campo y la mano de obra y todas esas cosas. Yo creo que ahora se va a volver, vamos a volver a la ganadería. Ayer vi que se abren las exportaciones de cítricos, principalmente a Brasil, y vamos a empezar a interactuar con otros países y vamos a hacer, sin duda, ya el supermercado de la Argentina que necesitamos, y no que sea una Argentina del desierto verde, como decíamos nosotros en nuestra entidad. Pero yo creo que vamos a ese camino, pero todos van a ser de la educación y de la formación. Yo creo que en las escuelas agrotécnicas se está trabajando mucho, el Estado Nacional tiene que poner estados provinciales para que los jóvenes, los que van a hacer la revolución van a ser los jóvenes, que ya vengan. Y yo vengo de una ciudad donde se peleó mucho por el medio ambiente, tuvimos rutas cortadas por el medio ambiente, y hoy caminar por la ciudad es difícil encontrar un papel tirado o una latita esa que por ahí encontrar en muchos lugares, una bolsa plástica. En algunos lugares de mi ciudad, en Gualeguaychú, pero en el centro ya no. Y es porque en la escuela, cuando los chicos empezaron a preguntar lo del medio ambiente, se les empezó a inculcar de lo que la bolsita plástica, lo que contaminaba, todas esas cosas. Y esas son las cosas que sin duda tenemos que llevar a la práctica. Yo creo que todo viene de la educación. Tenemos que partir de la educación. Celebro a todos los maestros, docentes que están trabajando, y tenemos que darle digamos, apoyar más al sistema educativo, y no solamente, como dicen los sueldos, que es importantísimo los sueldos, sino la calidad educativa. Yo creo que ahí le vamos a hacer a la transformación. Bueno, si me permiten, cambiamos. Hay que dejar la expresión. Cambiamos empleo. Creo que es bueno que la gente también se vaya llevando este concepto de empleo y que lo podamos debatir también entre nosotros, y nosotros también le preparemos al panel alguna pregunta de esto. Así que, ¿nos ayudás, Marcela Gauchada? Buenísimo. Perdón, y discúlpame. Nosotros hemos presentado un proyecto de modificación de la Ley de Educación para incorporar el tema de las buenas prácticas agrícolas en todo el sistema educativo formal. O sea, ese proyecto está presentado en la Cámara para ser incluido dentro de todos los niveles de la educación formal. Yo quiero aclarar, porque si no pareciera que nosotros somos opositores de Macri, y nosotros no somos opositores de Macri. Nosotros representamos una oposición constructiva. Nosotros no queremos volver al pasado, hablo del Frente Renovador, pero también algunas cosas del presente no nos conforman. Cuando De Angeli habla de la ganadería, yo le quiero recordar que hoy si una persona quiere pasar de cría a recría no puede,
porque no hay forma de sostener crédito para sostener el tiempo que eso requiere. Y si sos ganadero lo debes saber. Cuando una persona quiere pasar de la producción de un novillo de 350 kilos a 450 kilos, tampoco puede, porque hoy en el mercado no hay crédito para resolver esos problemas. O sea, nosotros no estamos en contra. Lo que estamos diciendo es que hacen falta leyes que mejoren esta situación o medidas del Ejecutivo para dar sustentabilidad a una producción de largo plazo. Nosotros hemos acompañado todas las leyes que Macri ha solicitado. Nunca hemos planteado una cuestión de que Macri haya tenido que votar una ley porque nosotros hayamos incluido cuestiones presupuestarias que puedan afectar al gobierno. Entendemos y acompañamos el proceso, pero también desde nuestro rol opositor planteamos algunas cosas que vemos y que son muchas veces pedido de muchos productores y de muchas entidades. Nosotros queremos que al país le vaya bien, creemos que al gobierno le vaya bien, pero entendemos que también debemos plantear las cosas que vemos que se necesitan mejorar. Por eso quería aclarar eso nada más. Gracias. Vamos a empleo, David. Bien, mientras ponen la placa de empleo, uno un poco las cosas que decían, de las buenas prácticas. FADA, en la otra placa, FADA impulsa una buena práctica institucional. La responsabilidad que tenemos las distintas organizaciones de la sociedad civil de generar propuestas. No de quedarnos en la queja, y es la base fundacional de FADA, de generar propuestas. Y ahí vamos al tema del empleo. Todas las propuestas de política pública que hace FADA tienen como objetivo potenciar la generación de empleo genuino, sobre todo en el interior del país. Y acá también, un poco relacionado a lo que decía Martín, también intentando comunicar qué es lo que aporta el campo a la sociedad. Y lo que aporta el campo, uno de los principales aportes que hace la sociedad argentina es en la generación de empleo. 2.7 millones, 2.700.000 personas que trabajan en algún punto de las cadenas agroalimentarias. Si las ponemos todas juntas, teníamos otra de Boca, no la vamos a mostrar ahora, pero si las ponemos todas juntas, se llenan 45 monumentales de todas las personas que trabajan en las comunidades agroalimentarias. Y si nos venimos a ciudades como Río Cuarto, muy probablemente una gran mayoría de todo este panel trabaja de manera directa, de todo este auditorio, trabaja de manera directa o indirecta en algún punto de estas cadenas. Estas casi 3 millones de personas se dividen en un tercio en las cadenas cárnicas y lácteas, prácticamente en relaciones iguales, un tercio en lo que conocemos de la agricultura pampeana y el otro tercio en lo que le damos a llamar las economías regionales, que son las diversas producciones agroalimentarias y agroindustriales de las distintas regiones del país extrapampeanas. Qué interesante, ¿no? Porque, digamos, recién veíamos el cruce político, porque, a ver, la realidad está atravesada por esto que es la política. Después viene un poco mezclada la economía y ahí está el tema del trabajo, pero en definitiva después hay gente que tiene laburo, que no tiene laburo, que sufre, que, digamos, que tiene que vivir diariamente este problema que es básicamente la Argentina, donde es muy difícil tomar decisiones, donde es muy difícil dar crédito o tomar crédito, es decir, problemas reales. Pero ahí el gran tema también es el trabajo, digamos, las economías regionales son grandes generadoras de trabajo. ¿Cómo se hace para reactivar esas economías regionales que tienen, me imagino, un montón de desafíos? Digamos, uno de los temas que siempre se plantea es salir al mundo, digamos, exportar. ¿Cómo hacemos para exportar más aceitunas, más cítricos, como ahora se abre el mercado de Brasil, Estados Unidos? Más de lo que fuere. Digamos, hay un montón de cosas que se enfrentan y, digo, el debate, el tipo de cambio, 1000 cosas. Pero lo importante de la economía regional es que genera trabajo, digamos, lo que más nos importa a todos nosotros. La gente de acá en Río Cuarto quiere saber cómo se hace para que acá haya más empresas que generen trabajo y lo mismo replicado en 1000 otras ciudades del interior. Bueno, ¿cómo se hace, Miriam, para trabajar con las economías regionales y que sean realmente ese boom que nosotros queremos que ocurra? Bueno, nosotros en la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación tenemos 3 ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con la tarea parlamentaria, otro que tiene que ver con receptar complejos productivos a nuestra comisión y un tercero con hacer territorio. Poder ampliar diagnósticos, receptar propuestas, hablar con quienes son auténticos protagonistas, porque nadie conoce el problema más que el que lo padece y también repiensa siempre la posibilidad de la solución. Entonces, muy bueno poder hablar
con quienes son auténticos protagonistas de esto. Si me dan un minuto de paréntesis, quiero presentarle a la Comisión de Economía Regional que está acá en FADA, que me está acompañando. Le voy a pedir a mis compañeros diputados que se pongan de pie para que la gente vea. Nuestra comisión es una comisión plural, federal, plural porque está representada por todos los partidos políticos, por todos los espacios políticos en este nuevo escenario. Es federal porque la integran legisladores de distintas provincias de Argentina y porque desde marzo del año pasado hasta acá, que asumí la presidencia, hemos acordado con ellos un plan de trabajo y en el año 2016 hemos recorrido casi 15.000 kilómetros, visitando distintos lugares de Argentina, hablando con las distintas complejos productivos. En la Cámara hemos receptado 27 complejos, 27 actividades, distribuidas en 13 complejos productivos. Ayer estuvimos acá recorriendo la zona de General Cabrera, charlando con la gente del sector manicero. Hemos visitado un establecimiento, Prodemam, hemos dialogado con los intendentes ayer en la tarde, que están vinculados con esta problemática, con la Cámara, con la Fundación, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Y a la tarde hemos hablado con gente social rural, de Coninagro, de Cartés, por supuesto, Sociedad Rural, que son los anfitriones, y las cooperativas, el sector trabajador, UATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE. Y la verdad que la idea es poder aportar a esto. Ahora, Argentina tiene que desandar un proceso y construir sobre la verdad. El problema del empleo acá es que tenemos un tercio que trabaja en la formalidad y registrado, un tercio que está en la informalidad, trabaja pero no aporta, no está visibilizado, no está formalmente visibilizado, y un tercio que no trabaja. Entonces hay que hacer políticas públicas responsables que logren que ese tercio que está trabajando en el sistema informal pase al sistema formal. Y luego poder incorporar a ese otro tercio en la medida de las posibilidades, porque seguramente habrá gente que está imposibilitada de trabajar y por más que usted tenga una política pública exitosa no lo va a poder incorporar. No está capacitada. Claro. No, y además puede tener alguna limitante, puede tener algún problema que le impide incorporarse a los sistemas laborales. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un número que es choqueante. Tenemos 8.900.000, 9 millones, 8.700.000 de personas en el sector privado y 19.600.000 personas en el sector público. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta estos números y no responsablemente hacemos el análisis, va a ser complicado. Vamos a las economías regionales. Las economías regionales son la columna vertebral de la economía social de este país. Y el campo argentino es el motor. Pero nosotros tenemos que acordar que este país tiene que premiar y acompañar al que trabaja. Que no tenemos que auspiciar la betocracia, que todo vale lo mismo, que todos somos iguales, que mejor es que hagan, no importa si roban. Porque el problema de este país principalmente no es un problema de recursos, es un problema de honestidades, de capacidad de gestión y de transparencia. Muy bien. Déjame decir una cosa nada más que... un comentario. Ella no lo va a decir, pero los diputados que están acá, yo con algunos estoy de acuerdo, con otros no, pero se pagan su propio viaje para hacer, hablando de la buena práctica. Es verdad, y gracias. Se pagan ellos. Gracias, porque cuando planteamos el proyecto de recorrer Argentina, yo les dije a todos, vamos a hacer nuestro aporte como buena práctica política. Cada uno se paga sus gastos, porque los argentinos creen que cada vez que un político sale es porque anda gastando la plata del pueblo argentino y total no le cuesta. En este caso y en este metro cuadrado les digo que los gastos
que ocasionan recorrer Argentina con economías regionales en nuestra comisión, se hace cargo cada uno de los legisladores. Muy bien, bien. Bien. A ver, en el tema de las economías regionales hay una realidad, no solo hay problemas de competitividad, ¿no? Sino también las distorsiones que hay en la cadena de comercialización, ¿no? El bajo precio que recibe el productor por la materia prima, ¿no? y el precio elevado por los alimentos que pagan los consumidores. De hecho, David, ustedes han hecho en los últimos tiempos algunas mediciones, algunos informes que están relacionados con el tema de costos, ¿no? Digo, desde la Cámara de Diputados de la Nación, desde el Senado, Alfredo, ¿qué herramientas ustedes van a aportar al gobierno nacional para frenar con esa enorme distorsión? ¿A quién se lo preguntamos? ¿Se lo preguntamos a Gilberto? Todas las economías regionales son distintas y todas tienen distintas problemáticas. No se puede analizar todas bajo un mismo patrón, digamos. Pero sin ninguna duda, el mayor aporte que se puede hacer para resolver estos problemas tiene que venir del poder administrador. Es muy difícil desde la Cámara hacer planteos en abstracto sobre cuestiones que se resuelven en otro lugar. O sea, nosotros, y me tomo el atrevimiento, si bien no estoy en la Comisión de Economías Regionales, de decir que estamos dispuestos a sentarnos a conversar con todo el Ejecutivo para ver cuáles son las medidas que se necesitan para bajar los costos. Pero cuando nosotros hablamos de qué medidas se necesitan para bajar los costos, que de eso se trata la competitividad, tenemos que hablar del tema impositivo y sin ninguna duda del tema de los fletes. Y que no son problemas que se pueden resolver rápidamente. ¿Por qué? Porque Argentina tiene, en función de la cantidad de empleados públicos que tiene un costo social elevadísimo. ¿Está mal que haya tantos subsidios? No, no está mal. El problema es cómo lo pagamos. ¿Está mal que haya muchos empleados públicos? No, no está mal. El problema es cómo lo pagamos. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una presión impositiva tan fuerte para sostener un Estado de esta naturaleza, nos complica nuestro sistema productivo. Nosotros tenemos como objetivo, digamos, como sociedad, como productores, llegar a decir, bueno, vamos a alcanzar los 180 millones de toneladas de grano, los 16.000 millones de litros de leche y todo este tipo de cuestiones. Pero no tenemos infraestructura, diputado. No, permítame terminar. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de cuestiones, está el tema de la infraestructura y está también que hablamos de un país para pocos. Porque no estamos hablando de cómo vamos a generar la mano de obra para producir o exportar o incorporar conocimiento a nuestra producción para exportar la tecnología que nosotros tenemos y mejorar el empleo. Porque del país que nosotros hablamos de aumentar la producción, estamos hablando de un país de baja calidad de empleados y a bajo costo. Y Argentina eso no lo va a tolerar. Y nosotros vemos que el gobierno actual sigue la política que venía establecida por el kirchnerismo en su gestión estratégica con el gobierno de China. Nosotros seguimos exportando materias primas y seguimos comprando trabajo chino. Estamos comprando tecnología. Acabamos de firmar para hacer 2 centrales nucleares. Tienen inversiones en los chinos en los principales pozos petroleros. Se han incorporado a la producción, a la construcción de las represas en el sur de Argentina. Y así como esto, y en la energía eólica también, vemos que China nos está exportando mucha mano de obra y nosotros estamos vendiendo mucha producción primaria. Este es un paradigma que hay que romper si nosotros queremos construir una Argentina para muchos, con mucho empleo y con empleos de buena calidad. La tecnología, por ejemplo, en el caso de la discusión de la ley de semilla, cuando nosotros hablamos de tecnología, estamos hablando de salarios de buena calidad y de buenos empleos. Y nosotros nos tenemos que animar a resolver estas cuestiones que hoy no las estamos resolviendo, que nosotros se lo estamos reclamando al gobierno. Estas son las cuestiones que nosotros queremos ver hacia adelante, porque estamos viendo mucha lentitud en el Plan Belgrano, mucha lentitud.
Se están construyendo autopistas y rutas por todos lados y eso lo tenemos que reconocer. Pero también deberíamos plantearnos cómo hacemos para la reasignación de los escasos recursos que tenemos para tratar de bajar la precisión impositiva, para dar mayor sustentabilidad a las economías regionales. Porque hoy, como está en la cuestión, las economías regionales no pueden llegar a los mercados productivos porque los costos que hacen son elevadísimos. Bien, muchas gracias. Vamos al Poder Ejecutivo. Tuvimos mucho en lo legislativo, así que... Buen debate. Pero ahora me encantaría, Sergio, Richard, hablar con vos. Yo me tengo que retirar. Les decía que todos comunicamos desde acá, así que Melo tiene la radio ahora, se va a transmitir desde acá, contarle a toda la gente que tuvimos. No, gracias a Fada por invitarme, gracias a ustedes, fue un placer. Pero bueno, tengo que ir a trabajar, no queda otra. Gracias. Estás trabajando acá también. Bueno, le pregunto al ministro acá, hablando de algo concreto. Ayer cuando en un momento estábamos haciendo entrevistas y todo, estaba el intendente de Río Cuarto. Entonces yo le decía, mira, cuando estaba en el 2015 acá la sensación era que Villa María se llevaba todos los recursos, lo cual no está mal, pero como que Río Cuarto estaba como medio planchado, sobre todo recursos nacionales. Hoy cuando llegué acá, aeropuerto, habilitado, etcétera, uno empieza a ver otro movimiento. Y ahí me surgía algo que tiene que ver con todo lo que se está haciendo acá en términos de agroindustria y sobre todo de bioeconomía. Entonces, como hablamos de sustentabilidad, hablamos de empleo, hablamos de este sueño de en el 2022, ¿no? 2022 era, 2022 en el Faro del Mundo, yo digo, bueno, qué bueno cómo se sintetiza todo en este concepto de bioeconomía, bionegocios que están armando en la provincia. ¿Cómo lo ves vos, que justamente son protagonistas de esto? Y Río Cuarto es un espejo y un faro donde mirarse. La verdad que no es de ahora. Río Cuarto ha tenido una voluntad productiva enorme. De hecho, han sido pioneros en avanzar en la transformación de nuestra materia prima. Bio 4, por ejemplo, es un ejemplo, creo que único en el país, de cómo se puede generar primero una voluntad asociativa. Esto de premiar y estimular que el productor se asocie para un proyecto productivo es muy fuerte. Y creo que Río Cuarto, más allá que vos marcabas bien, Ricardo, que ha tenido quizás la imposibilidad de tener una articulación nacional, sí, la misma voluntad, nuestro gobierno provincial, el doctor de la Sota en su momento, luego Schiaretti, siempre han tenido en cuenta a Río Cuarto como capital alterna primero de nuestra provincia y luego acompañando una voluntad productiva enorme. Yo recién cuando escuchaba lo tuyo con respecto a la visita de todo la ruta, sobre todo 158, que es un orgullo para nosotros, todo el complejo manicero nuestro, para los cordobeses es un orgullo. Vos fíjate que prácticamente todo lo que producimos el marí en Córdoba se exporta. Y esto que empezó como una voluntad de producir primariamente, hoy la verdad es un verdadero clúster productivo. Más de 12.000 puestos directos de trabajo se generan con la riqueza que esto significa en cada uno de nuestros pueblos del interior. Y la verdad que yo siempre digo que cuando hay que copiar algo, hay que copiar al complejo manicero. Es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay una voluntad productiva. Y el Río Cuarto vinculado, mirá, nosotros ahora, después de este encuentro, nos vamos a juntar en el centro cívico con las 3 plantas que generan la transformación de maíz en etanol. Tanto Cabío, tanto Promaíz como Bio 4, para seguir trabajando y empujando para que muchas empresas como estas estén radicadas en Córdoba. No hay otro camino. Si nosotros no generamos la transformación de lo que producimos, todo esto que decían los colegas diputados y senadores, va a ser imposible. Si nosotros no le ponemos trabajo cordobés y argentino a lo que producimos, va a ser muy difícil que generemos en nuestra patria lo que estamos necesitando, que es trabajo para todos, trabajo de calidad, y para que a través del trabajo podamos generar la justicia social que todos estamos esperando. Vos sabés que ayer cuando Bilinkis hablaba, ¿no? Y decía, miren muchachos, en 10 años el 75% de los trabajos existentes no van a estar, ¿no? Entonces yo trataba de imaginarme, en 10 años, de ver lo que hago, y me imaginaba cuántas metamorfosis fui haciendo en la vida, ¿no? Porque la verdad es que tenés que ir adaptándote. Y yo decía, me da la sensación de que Córdoba, ¿no? Como provincia, por supuesto otros lugares, pero puede ser, como dijiste vos, un faro que genere en otros también el entusiasmo de ir a ese
2025 con una transformación. Y me imaginaba cosas como, en el último año y medio, viajaron alrededor de 300 productores agropecuarios al Silicon Valley. Entonces, el Silicon Valley y productores, y fueron a ver nanotecnología, robótica, los famosos tractorcitos con sensores que andan solos, la información multicapa, el tener en tu reloj más o menos cuánto te va rindiendo, cosas que a lo mejor lo van a hacer los de la punta, pero que después en algún momento el que compró el tractor con sensores remotos en 10 años se lo va a vender a un chacarero que lo va a poder comprar y todos vamos a acceder a esto. ¿Lo ves a eso? ¿Vos te lo imaginás? Porque en realidad cuando uno mira la provincia y dice, vos estás en el ministerio justo, en el lugar justo, ¿no? Porque de agricultura y ganadería es realmente agroindustria y de agroindustria me parece que es futuro, ¿no? Se junta trabajo, sustentabilidad, una economía circular. ¿Lo trabajan todo esto? ¿Lo ves? ¿Te imaginás o es demasiada responsabilidad? No, me parece que lo estamos trabajando y lo estamos viendo. Fíjate vos que nosotros funcionamos mucho con 3 ministerios juntos. Ya no de ahora, sino de hace tiempo en el gobierno de Córdoba se viene pensando de manera estratégica lo que es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y ahora hace poco tiempo, el año pasado precisamente, se ha creado, que tiene también sede en Río Cuarto como capital agroalimentaria, es la Agencia de Innovación y de Emprender en Córdoba, que es precisamente receptar toda la innovación tecnológica para acompañar ese desarrollo. Creo que hacia adelante tenemos un camino enorme y yo estoy confiado porque cuando vos ves encuestas concretas del sector, el otro día estábamos analizando una encuesta de CREA precisamente en este sentido, de productores cordobeses, y hay una enorme expectativa, no solamente, más allá de las dificultades que Córdoba en algunas partes de la región está padeciendo, pero más allá de estos inconvenientes hay una enorme expectativa para el sector. Pero es una expectativa que está vinculado, sobre todo lo que decía Alfredo, a gente muy joven. Nosotros tenemos, hoy nuestro productor está capacitado, está formado, la mayoría, más del 60%, tiene estudios terciarios y tiene por delante una visión enorme de transformar lo que producen. Y eso creo que le va a dar a Córdoba y al país una enorme posibilidad, no tengo ninguna duda. Cuando se dice que el campo es el motor de la economía o la agroindustria es el motor de la economía, no tengo ninguna duda que es así. Pero para eso tenemos que acompañar toda esa voluntad productiva con una enorme innovación tecnológica, que es un poco lo que vos estabas apuntando. Muchísimas gracias. Nos metemos en el tema lechería, como para ir bajando a casos concretos. ¿Me ayudás, David, y si me ayudan allá a la producción a poner los datos que ustedes sacan? Y abrimos un poquito el debate del tema lechería, un tema tan puntual y que genera tanto trabajo, tanta mano de obra. Buenísimo. Este es un trabajo que, además de leche, decimos queso, pan, carne. Desde FADA hicimos para tratar de acercarle al consumidor, a la persona no relacionada al agro, qué pasa con los precios. Y acá el tema que estaban planteando Martín antes, de la competitividad, es un tema que está bien metido en medio de la cadena láctea. La leche, esto fue para febrero-marzo el dato, el tambo recibió por cada litro de leche 5 pesos 0,8 que produjo. Pero para producir ese litro perdió 50 centavos por cada litro que produjo. Y el consumidor llegó a un precio final de 17,41. Un precio que es en términos relativos alto. ¿Qué nos dice ese dato? Que bajó el consumo, o sea, en un año de recesión cayó el consumo de leche, lo que nos está diciendo que la gente le está costando pagar esos 17 pesos con 41. Pero en el caso de la leche, en el caso del queso es distinto. Toda la cadena perdió. El tambo perdió 50 centavos, la industria láctea perdió 21 y el supermercado perdió 13 centavos en toda esa cadena. Entonces, acá el tema competitividad, el flete, los costos laborales devenidos de una alta informalidad que te hace generarle más presión a los pocos formales, genera que tengamos unas distorsiones donde el consumidor paga mucho, el productor recibe poco, y al medio están los problemas de competitividad. Es solo un ejemplo para mostrar este caso y el tema de lechería, que sabemos que muchísimos productores en la zona de Córdoba, ahora acá en el sur de Córdoba, encima con las inundaciones, ni que hablar en provincia de Buenos Aires, están muy complicados desde hace un año, es un sector que genera mucho empleo, entonces para plantear esta problemática. Gracias. Bueno, levante la mano el que no crea que la lechería es el problema más importante que tiene, o el más urgente, diría, que tiene la producción agropecuaria. Es decir, todo el mundo está hablando de lo que está pasando con las zonas inundadas y los productores tamberos que todos los días te enterás que cierra un tambo más y eso
cuando uno se pone a hablar, digamos, con cada uno de ellos, te dice, no, lo peor de todo es que acabo de despedir a 20, 30 trabajadores que tenían el tambo y esos 20, 30 ahora no sé qué van a hacer. Digamos, porque un productor más o menos después tiene otro rebusque o tiene otro campo, o tiene otra actividad, pero la realidad es que por ahí esos 30, 40 tipos que tenía los tiene que echar. Ahora, ya Alfredo recién dijo, Gilberto, que acá el problema es que el Ejecutivo no impulsa, por ejemplo, una ley de lechería. Yo haría como el amigo ese que llamó de la FIP, diría, yo haría como él, le diría, Alfredo, pégale un llamado a Mauricio para que agilice los fondos para que Sancor, por lo menos la plata para Sancor llegue y acá los amigos de Santa Fe y de Córdoba tengan una ayuda, pero el problema igual es largo, digamos, y es mucho más complejo y va a llevar mucho más tiempo resolverlo. Eso también hay que decirlo. Sí, por supuesto. Mirá, el tema lechero no es de ahora. Yo de que me acuerdo en Casa Guatambo, así que el tema lechero viene de muchos años. Y es una cuestión mundial. El Uruguay, el país Uruguay, es uno de los países más organizados en el tema lácteo. Y no escapó a la crisis. Y encima nosotros tuvimos una crisis climática. Entonces un tambo que producía 10.000 litros cayó a 5.000 litros con el mismo costo. Pero hoy está el Ministerio de Agroindustria acompañando a los productores, ayudando, hay crédito en Banco Nación, hay subsidio para los pequeños productores hasta que le podamos encontrar la vuelta para que sea eficiente el tema del sector lácteo. También hay que trabajar mucho en una campaña láctea. A mí me da mucha pena cuando se cae el consumo de leche y tenemos chicos con hambre. Entonces hay que trabajar fuertemente en una campaña para que el chico, en vez de tomar una gaseosa y no quiere ir en contra de la gaseosa, que tome leche y poner la leche. Hay muchas cosas por hacer, pero lo importante es que hay un diálogo, hay un secretario de lechería como Alejandro Martino, que se reúne con las entidades, que busca la solución. Hay un Ministerio de Agroindustria que estamos buscando, pues sabemos que eso genera mano de obra. Nosotros, este gobierno está abierto al diálogo y sin duda, por ahí me decía de Banco Nación, mi querido diputado, y sin duda nos vamos a juntar con los directivos de Banco Nación y le vamos a encontrar la solución también. Y estas cosas hay que valorar porque ahora hay diálogo. Y con respecto a la mano de obra, te voy a decir, un día voy a contar una anécdota, estaba en Tucumán, hace como 2 años, 3, me dice, che, Alfredo, el flete, el maíz a Tucumán, no, al puerto, no podemos producir más maíz, no podemos. Estábamos parados afuera, en eso cruzó una empresa avícola, un camión térmico con pollos de Entre Ríos. Le digo, ahí está el problema ustedes, le digo. ¿Qué tienen que ir con el maíz a Puerto Rosario ustedes? Acá tan cerquita, produzcan los pollos acá. Nosotros en Entre Ríos producimos el 50% casi de los pollos de la Argentina, se produce en Entre Ríos. Nosotros tenemos que llevar maíz de acá a Río Cuarto, porque no nos alcanza el maíz. Y tenemos 12.000 obreros trabajando en los frigoríficos. Avícola, más todos los camiones y todo eso. Y esas son las cosas que tenemos que ir. Hay que cambiar la matriz productiva. Entonces vamos a generar mano de obra en todos los lugares. Cuando hablamos del costo de las economías regionales, puedo terminar en Evo, es logística. El otro día voy a hablar con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado. Me dice, gringo, por ahí me dicen el gringo a mí, y por algo será. Me dice, ¿cuántos años sabés vos que la manzana viene en un cajón envuelta en un papel de violeta? Y de que me acuerdo con nariz. ¿Sabés que el 30% de los alimentos se pierden por distintos motivos, principalmente por la logística? Eso no lo dice Lino Brañao, la Organización Mundial del Comercio. El 30% de los alimentos se pierden. Y tenemos chicos con hambre. Entonces hay que hacer un replanteo total de eso. Y sin duda vamos a tener que trabajar fuertemente. Yo digo, cuando paso frente a una verdulería y veo manzana y banana en mal estado, alguien las paga. O las paga el productor o las paga el consumidor. Entonces tenemos que hacer un replanteo totalmente de la cadena de logística para que haya generar más trabajo, para que no se pierda el alimento y poder salir del problema de la pobreza. Sin duda podríamos seguir debatiendo, hablando. Tengo 594.000 preguntas más. Te iba a preguntar a vos cadenas, instituciones, un montón de oportunidades, pero les voy a pedir, como quedan exactamente 3 minutos 55 segundos, que cada uno, y estamos en Imagina en Acción, que quiere decir para mí pensar, tener visión, ir para adelante, trabajar con ese hemisferio derecho más creativo, pero a su vez poner los pies en la tierra y decir, bueno, no me voy a imaginar una cosa muy loca. Miriam, imaginando en acción tu mensaje, bien directo y que pegue. Voy a imaginar el problema que plantear la solución al problema que tenemos
entre que el productor trabaja, dobla la espalda al sol, cobra menos, el consumidor es el que paga más y en el medio están las distorsiones. De nuevo, el compromiso social no es un blister de 8 comprimidos que yo voy a la farmacia, compro, me lo tomo y mañana amanezco recomprometida, pasa 8 horas, me pasa el efecto. No. La clase política, los dirigentes, la sociedad, ¿tiene compromiso social o no lo tiene? Y acá hay un problema en los organismos de control, porque en algún lugar se filtra la ganancia, que no la tiene el que produce, el que es el que pone la espalda al sol en primera instancia y el que la consume. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es eso. Involucrarnos, porque si no nos involucramos, pues no nos podemos quejar. Y eso significa que nosotros tenemos que exigir transparencia en todas las instancias. En todas las instancias. La gente en la vida, en la política partidaria, institucional, gremial, política, es lo que hace, más que lo que dice. Cuando ustedes quieran saber cómo es un político, fíjense en lo que hace, no lo que habla. Porque hay muchos políticos, como muchos otros, que tienen buena oratoria. El problema es cuánto hace de lo que dice. Lo mismo pasa con los dirigentes y con todos. Me imagina, quiero honrar a esta hermosa convocatoria FADA y a esta hermosa palabra que se imagina, es que tengamos la capacidad y la inteligencia de auspiciar gobiernos transparentes, sociedades que exijan que no nivelemos para abajo, que entendamos que acá se puede vivir muy bien y mejor, pero necesitamos de fuerte compromiso social, donde todos tenemos responsabilidad en ese metro cuadrado que cada uno tiene, algunos más y otros menos. Pero la única posibilidad que tenemos para salir es produciendo, trabajando, transparentando, rindiendo cuenta y teniendo acceso a la información. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Gilberto. Vamos a tratar de colaborar con el tiempo. Imagina. Para imaginar tenemos que partir a veces de la realidad. Y la realidad que nosotros tenemos en la Argentina es que tenemos un sector fantástico como es el sector agroindustrial, que siempre fue la salvación de nuestro país y siempre fue la promesa de un mejor futuro. Y nosotros a esta realidad también tenemos que agregarle otra realidad, que es la de la desempleo, es la de los conurbanos llena de gente sin educación, de generaciones de padres, hijos y nietos que no han trabajado. Y nosotros tenemos que resolver ese problema como política de Estado. Y la única herramienta que tenemos es el campo dentro de nuestro país. Y tenemos mucha capacidad, mucho conocimiento y mucha inteligencia, digamos, para poder trabajar en esta situación. Cuando yo llegué a la política, digamos, como diputado, me tocó a mí coordinar el programa agroindustrial de Sergio Massa si llegaba a la presidencia. Y me tocó conversar con muchísima gente vinculada a los distintos sectores y me asombré de la capacidad que hay en nuestro país para proponer soluciones creativas, perfectamente implementables, y me decepcioné cuando veo que esas cosas no se pueden llegar adelante porque no podemos articular nuestro pensamiento con la realidad que lo resuelve. Y yo pienso que el principal problema que tenemos nosotros es el Estado, no en los gobiernos, es el Estado. Cuando los gobiernos llegan, tienen que administrar al Estado. Y lo que nos ocurre es que cuando los gobiernos llegan, el Estado administra a los gobiernos. Y ahí se trunca todo proceso de transformación. Por eso yo creo profundamente que no hay ninguna posibilidad de transformación en la Argentina si no es con la participación de los sectores privados. Voy a dar un solo ejemplo. Creo que es el único que hay.
Argentina logró combatir la fiebre aftosa cuando los productores se involucraron en esa lucha. Nosotros vamos a transformar la Argentina cuando todas las entidades logren colaborar con los gobiernos para hacer funcionar el Estado. Tenemos que terminar con los dobles estándares sanitarios, los dobles estándares impositivos, y eso solamente se puede hacer con la participación de las entidades. Alfredo dijo recién que en una reunión de lechería casi se pelean, y nosotros también nos pasó lo mismo, porque creo que a la lechería está representada por 16 entidades. Entonces es muy difícil encontrar una solución a todo esto. Por eso mi reflexión es que esto que está ocurriendo aquí es fantástico, porque significa que el sector privado se involucre en la toma de decisiones y en el control de las acciones de gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestro país y de nuestra gente. Gracias, Gilberto. Muy bien. Alfredito. Sí, la verdad que hacémelo redondito y con los dos exponentes me queda poco para decir, y coincidimos. Los países que tuvieron crisis en el mundo salieron de la mano de las ONG, no salieron de un partido político. A los partidos políticos lo apoyaron y le pusieron personas, las ONG, y así salieron los países adelante. Acá tenemos el 30% de pobres y es lamentable lo que viene pasando. Y eso sin duda es porque no participamos, y no hago culpas puntuales. Pero nosotros dejamos que hicieran, no nos importaba, total nos iba bien, hasta que nos llegó el momento que casi nos llevan puestos. Y ahí estamos, y eso nos dejó una enseñanza que tenemos que participar. Como dijo, los hombres mayores ya participaron, pero a mí me da pena cuando yo voy a una entidad agropecuaria y veo hombres con más de 60 años en las comisiones y resulta que los jóvenes no están. Y entonces van a terminar mal, se termina mal. Lo que hay, el recambio generacional, tanto en lo gremial como en lo político y la participación de los ciudadanos. Si no, esto no lo cambia, esto que a mí no me interesa, no va más. Porque no solo pensemos qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a nuestro país. Tenemos que dejarle hijos formados, capacitados, que sean personas honorables, que sepan que hay que pagar los impuestos porque con ese impuesto se va a educar a otro soberano, que se va a tener la casa en el hospital, que va a haber camino, que eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer desde la participación. Hoy celebro tanta gente, ojalá se sigan multiplicando. Y espero, como dije hoy, que no haya sido porque no pudieron cosechar que hoy están acá. Espero y me pone contento, porque también he visto que cuando se está trabajando no hay tiempo para otra cosa y relegamos lugar a otro. Tenemos 72 senadores y 257 diputados de la Nación. Podemos hacer mucho más o menos, pero en ese asiento alguien se sienta a representarnos a todos. Alguien se sienta. Y en el sector agropecuario, después del 2009, mal llamado agrodiputados, porque son diputados de la Nación que representan a todos los ciudadanos, eran 9. Cuando en Brasil casi el tercio de la Cámara de Legisladores eran del sector agropecuario. Nosotros éramos 9. Entonces, y encima los criticamos que no hacían nada. Encima nos dimos lujo de criticarlos. Y estas son las cosas que cuando el sector agropecuario empiece a participar en distintos partidos políticos y diga nosotros queremos un campo distinto porque tenemos que ser el supermercado del mundo, porque hoy hablaba nuestro querido diputado de las cosas que vienen de China, pero nosotros tenemos que venderle alimentos a ellos. Pues nosotros somos un país privilegiado en producción de alimentos. Así que, como para ir cerrando, agradecerle a la organización, agradecerle a todos los que están acá y a aquellos jóvenes que están allá atrás. Aquellos jóvenes que algún día ellos sean diputados, sean senadores, sean intendentes, sean gobernadores, ¿por qué no presidente de la Nación? Y que la historia cuente que alguna vez ellos fueron a un congreso de FADA y ya hubo un panel que discutieron un poco, pero discutieron por una Argentina mejor y que le dejamos a ustedes la bandera para que sigan luchando para ser el país que realmente debemos estar. Muchas gracias. Sergio. Cortito, porque así cumplo con
No, simplemente yo me imagino un país donde no empecemos todos los días, que creo que este es uno de los problemas grandes que tenemos. La verdad que el día que podamos continuar las buenas cosas y cambiar las cosas que están mal, seguramente vamos a descubrir que somos protagonistas de otro destino. Y la verdad que si tuviera que pedir, que me gustaría que las políticas públicas sean consensuadas. Creo que el gobierno tiene que sentarse también a tener confianza que los que no pensamos igual tenemos ideas, propuestas y podemos generar políticas de Estado que perduren en el tiempo. Cuando generemos políticas de Estado y simplemente cuando se vote sea un cambio de personas y no de modelos, Argentina va a consolidarse, va a generar futuro y esto que nosotros todos queremos que sea el futuro para nuestros hijos, seguramente lo vamos a lograr. Me imagino eso y ojalá que desde acá podamos imaginarnos todos que juntos somos mucho más. Muchas gracias. Muy bien. David, ¿querés agregar también tu...? Bueno, antes de imaginar, voy a agradecer. Voy a agradecer en primer lugar a los diputados, al senador, al ministro Sarkis que no pudo venir y al jefe de gabinete de Agroindustria que está por llegar. Porque FADA desde 2009, con un grupo de socios que ponen su tiempo, sus recursos, un equipo de investigación y de comunicación y de gestión que deja sus vidas por tratar de generar políticas, no sería nada sin personas como ustedes que están totalmente abiertas al diálogo, que nos abren la puerta. Yo creo que con todos ustedes hemos estado sentados revisando números, revisando políticas, y eso demuestra la convicción de construcción que tenemos en esta gente que tenemos hoy sentados. Políticos que con sus agendas, diputada de Catamarca, diputado de Buenos Aires, el senador de Entre Ríos, ministro, sus agendas, los diputados que tenemos, diputados de Misiones sentados, están dispuestos a abrir las puertas, a escuchar lo que productores del interior y economistas trabajamos todos los días para hacer eso. Y por supuesto a ustedes en representación de la prensa que nos ayudan a visibilizar todo esto que hacemos. FADA tiene trascendencia nacional gracias a personas como ustedes que nos sacan en sus canales, en sus radios. Ese agradecimiento que no quería dejar. Bueno, gracias David, muy bueno. ¿Y qué imagino? ¿Qué imagino en nombre de FADA? Porque estoy acá en representación de sus socios y su equipo. No voy a imaginar el campo, porque FADA es del campo para el país. ¿Qué imaginamos? Imaginamos un país con empleo genuino, empleo formal, empleo competitivo, un país federal, con oportunidades en todo el interior, no que tengamos que irnos a las grandes ciudades y a Buenos Aires para tener oportunidades. Imaginamos niños, por eso también tuvimos un panel de educación tan importante, niños en escuelas de calidad que los estén formando, no solo para el futuro, sino como personas que tengan capacidad de adaptarse a todos los cambios del futuro. Imaginamos un país, un Río Cuarto, con gente comprometida, con gente que todos los días pone su grano de arena para generar todos estos cambios que estábamos hablando. Gracias. Muy bien. Simplemente digo que celebro que si quisiéramos sacarnos de nuevo la selfie del principio, hoy nos la podríamos sacar tranquilamente. No es menor. Así que, nada, eso, simplemente lo que imagino es que con la verdad y con honestidad se puede llegar a donde uno quiera. Así que si lo hacemos así, sin duda que vamos a llegar a todo lo que ellos dijeron. Nada más. Perfecto. 1 hora y 10 minutos, hicimos de todo, debatimos, charlamos, tiramos ideas, tuvimos como eje esto que se habla tanto que es ambiente, sustentabilidad, producción social, educativa, nos metimos un poquitito en la lechería. En 1 hora y 10 minutos hicimos muchas cosas, la realidad espectacular. Lo importante es cuando uno dice imagina, y yo tomé de lo que ustedes dijeron 5 palabras. 1, involucrarnos. ¿No? Involucrarnos. La sabemos todo, pero surge de esto. Articular de alguna manera creo que es cerrar grietas, ¿no? Ponernos de acuerdo. Cuando uno mira esa cadena que uno gana más guita, el otro gana menos guita, habrá que estudiar bien cómo hacemos, pero si al productor le va mal o al supermercado le va mal, nos va a ir mal a todos, sin duda. Aparece otra muy buena que es
ser protagonistas. Esto es lo que yo, digamos, capturé de lo tuyo, Alfredo. Ser protagonistas, protagonizar. Protagonizar es subir de acá al frente, la cara desde cualquier trinchera, cualquier lugar, por más chico que sea. Creo que muchas veces cuando hay problemas hay que sentarse en las escuelas, cuando alguien te dice hay textos que hablan mal del campo, y flaco, si no vamos nosotros y no hacemos algo en eso, seguramente los chicos van a aprender cosas que deberían por lo menos debatir mentalmente. La otra que aparece es esto de continuidad. Continuidad en las cosas que hacemos, no estar refundando, y creo que esto se dijo ayer todo el tiempo. Y otra que creo que es clave para todos nosotros si queremos una Argentina realmente segura, una Argentina que crezca, una Argentina que se desarrolla, tenemos que tener empleabilidad. Creo que esa es una palabra clave. La Argentina va a crecer en la medida que cada persona tenga un empleo digno, tenga algo, sienta que se levanta a la mañana con una visión, con una misión, como dijiste muy bien, ¿viste? Con fuerza, con esas ganas. Si 30% de las personas no se levantan de esa manera y los demás tienen que estar empujando por esos 30%, lamentablemente todos nos vamos a levantar con otra cara, ¿no? Entonces creo que eso me parece que es clave. Si la pasaron bien, si esto fue bueno, si dejó ideas, bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes. Vamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los entrevistadores, gracias también a los imaginadores de este panel de agro que fue propuesto por Bancor.